Vamos a conversar con Raúl Sor en el análisis internacional de hoy día de algo que parece que solamente se veían en las películas de James Bond o cosas así. Un diplomático, Manuel Rocha, en distintos países, un diplomático de Estados Unidos en distintos países, y que de pronto es acusado de haber sido todo este tiempo espía para Cuba. Y esto generó pero un remesón grande, y hoy día es lo que está tratando la prensa estadounidense, pero a ver, de tratar de entender de qué se trata esto y si es que es verídico o no, en fin. Bueno, es de lo que se está conversando allá como uno de los condoros grandes que tiene el Departamento de Estado en caso de que sea verdad. Veamos ahora lo que nos dice Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, no solamente el Departamento de Estado, sino que también el Pentágono y varias instituciones para las cuales trabajó Manuel Rocha, que era un colombiano que muy joven, a los pocos años, viajó con su familia y se radicó en Nueva York, y allí hizo una carrera muy interesante, académica. Ya cuando creció, estuvo en las mejores universidades y una vez que egresó, ingresó al Departamento de Estado. Y allí hizo una carrera de 40 años. Y según la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es la acción que expone una de las infiltraciones de mayor alcance y duración en el gobierno de Estados Unidos. Es decir, es un hecho histórico, digamos, en términos del gobierno de Estados Unidos, haber tenido un espía durante 40 años que fue circulando de una institución a otra, primero en el Departamento de Estado, pero después se fue al Comando Sur de Estados Unidos, que es la instalación del Pentágono encargada del hemisferio occidental, es decir, de México al sur y hasta Chile, y por allí circula una cantidad enorme, pero enorme, de información, y te puedes imaginar, este señor Rocha, como los contactos que tenía, la cantidad de información formal e informal, es decir, él tenía acceso a una gran cantidad de documentos. Y, por supuesto, un espía puede, es decir, si sabe lo que busca, lo va a encontrar. Y este caso, como tú lo señalaste, está causando conmoción en Estados Unidos. Él ya estaba retirado y, bueno, hay muchas dudas de cómo pudo operar durante tanto tiempo. Él llegó a ser embajador en Bolivia, es decir, el embajador titular, justamente en una oportunidad cuando, digamos, en un periodo electoral, cuando Evo Morales fue un candidato, pero no ganó en esa elección. Y él era, como embajador, que estuvo en La Paz, mandaba todos los informes y era, en buena medida, los oídos de Estados Unidos. Ahora, para los que no están familiarizados con el sistema de inteligencia estadounidense, la CIA es la que se encarga de la inteligencia fuera de Estados Unidos. Claro. Y debió haber sido la CIA la que debió haberlo detectado. Pero en Estados Unidos es el FBI, el Federal Bureau of Investigation, el que hace la contrainteligencia doméstica. Es decir, todo lo que parar el espionaje dentro de Estados Unidos lo hace el FBI. Y fue justamente el FBI el que lo detuvo. Oye, es bien interesante. Bueno, Estados Unidos, ¿para qué estamos con cosas? Ha tenido varios procesos que de pronto han remecido las noticias que tienen que ver con espionaje. Y por cierto, también eso pasa en otros países. Durante toda la época de la cortina de hierro y la Guerra Fría, apareció un concepto en los años 50 que era el macartismo, ¿te acuerdas tú? Por parte del senador Joseph McCarthy, que
él empezó a acusar en esa época a un montón de personas de ser espías para la Unión Soviética en esa época. Llegó incluso a solicitar que Charles Chaplin no entrara a Estados Unidos porque también lo consideraban que era espía. Eso mermó a una cantidad de actores y actrices porque se metió en Hollywood y Joseph McCarthy creó este concepto del macartismo donde tú veías espías de soviéticos en todos lados. Repito, esto es la época de la Guerra Fría más aguda en ese momento, a finales de los 50, cuando ya había terminado la guerra y estaban preparándose eventualmente los países para lo que podía venir más adelante. Pero hacía tiempo que no había acusaciones así de espionaje tan directas, digamos, por parte de Estados Unidos, ¿no? Sí, y a tan alto nivel, es decir, un hombre que desempeñó, y durante 40 años desempeñó cargos tan relevantes, y él tiene que haber sido una mina de información, y la acusación que hace el Departamento de Justicia, que él trabajó siempre para el Directorio de Inteligencia cubana. Siempre estuvo operando y que como agente debe haber tenido, en algún momento también estuvo encargado de asuntos de Cuba. Así que imagínate el tipo de información que él, al cual tuvo acceso. Y ese es uno de los terrores o de los grandes temores que tienen los agentes. Cuando el enemigo logra penetrar tu propio sistema. Entonces, digamos, tú sabes, te echan al agua en Washington, los espías estadounidenses. Bueno, este hombre debe haber tenido bastante acceso a personajes, otros espías estadounidenses que operaban en Cuba, y claro, digamos, él, no sabemos, esto saldrá a luz en el juicio, todavía no lo han juzgado, pero las acusaciones son muy directas. Y tú sabes, siempre una parte fascinante de la historia, Fernando, es cómo lo pillaron. ¿Y cómo lo pillaron? Te cuento. Él le mandan un WhatsApp y le dice que en el WhatsApp le dice cómo está, en fin, y le da algún tipo de código, pero no muy explícito. Bueno, eso es parte del secreto de sumario, pero le da a entender que él viene de Cuba y que necesita hablar con él, dando a entender de que él, digamos, es un agente cubano. Y él accede a la reunión y se juntan, y allí él, creyendo que está hablando con un superior cubano, le cuenta todo y le dice, y habla del enemigo, y cuando habla del enemigo está hablando de Estados Unidos. Está hablando con un infiltrado del FBI que hace la contrainteligencia. O sea que esto también es un éxito importante de la contrainteligencia estadounidense. Un poquito tardío, pero a fin de cuentas logra una confesión, que si es real. Y digamos, este hombre no se estaba jactando y fantaseando. Bueno, le contó una cantidad enorme de detalle y, digamos, es una confesión que si es genuina, bueno, la condena que le espera, creo que no tiene otra opción más que terminar sus días tras las rejas. Oye, pero te tengo que reconocer que me parece bastante bisoño, por decirlo menos, el que una persona te contacte a ti, que eres un espía, pero de marca mayor en Estados Unidos, y que tú no lo conozcas, nadie te haya avisado, y que un par de códigos, ya tú digáis, sí, voy a hablar y me voy a destapar diciendo todo lo que hemos hecho. Suena como casi, sí, suena como casi un gallo que hay que, no sé, más que mandarlo a la cárcel, hay que cagarlo y patar en el poto, digamos. No, sabes que coincido contigo en el que considerando que fue un espía tan exitoso, el más exitoso que se ha infiltrado en Estados Unidos y llegado a esos cargos oficiales, es de un amateurismo inexplicable. Coincido totalmente contigo. Sí. Y me dice la misma pregunta.
pero hay tanto que no sabemos. ¿Qué código operaba? Sí, puede ser. No, es verdad. ¿Verdad? Pero si es que los códigos eran... O sea, él entendió que los códigos eran, eran legítimos. Entonces, la pregunta es, ¿y esos códigos los tenía Estados Unidos? Haciéndose pasar por Cuba. Entiéndeme, o sea, también tuvieron que delatarse un poquitito, porque si es que esos códigos eran efectivamente los códigos cubanos para tener contacto con un espía de ellos, lo que los cubanos van a estar diciendo es, oye, ¿cómo los tiene Estados Unidos esto? Se supone que los manejamos nosotros nomás. ¿Ah? Y además, siguiendo tu hipótesis, que no sé si es así, pero tu hipótesis es, le valía la pena a Estados Unidos revelar, mostrar sus cartas con alguien que ya no podía hacer más daño, el daño ya está hecho, de manera que también eso, sí, hay muchas interrogantes. No, pero o sea, ¿la película está hecha o no? Bueno, la película está por hacerse porque... Por eso te digo, pero el guión ya entiéndeme. Entiendo. Ya deben haber 25 gallos en Hollywood escribiendo el guión de la película, ¿no? Absolutamente. Increíblemente, es decir, es una intriga perfecta. Y dicho, ya estamos en ese tema, y hablando de Cuba, el lunes, es decir, ayer, murió Juanita Castro, la hermana de Fidel Castro, que tuvo alguna relevancia en Chile porque en una de las elecciones, en los años 60, apareció aquí con, digamos, haciendo una campaña muy dura contra, digamos, la Unidad Popular y contra Salvador Allende, y ella se hizo más famosa con esta idea de que las guaguas, los bebés, se los iban a llevar a Cuba, de chilenos, ¿no? Si ganaba Allende. Ella fue una pieza activa en la campaña del terror en aquel entonces. Bueno, acaba de morir en Miami a los 90 años. Ya se había hace bastantes años desligado de toda actividad política y ella colaboró activamente con la CIA. Ella tomó contacto en Miami con la CIA y fue la CIA la que la paseó por América Latina. Y lo digo esto por una coincidencia en el tiempo, pero digamos que también Estados Unidos en ese sentido supo aprovechar y dañar, digamos, la presencia de Cuba en América Latina. Sí. No, la historia de la familia Castro es bien impresionante y está escrita en varios textos y cosas ahí, y entre otras está esto de que no mucha gente sabe que la hermana de Fidel Castro era pero profundamente anti-Fidel Castro. Sí, y muy profundamente católica. Ella estudió en un colegio de monjas y pertenecía a una organización que se llamaba Acción Católica en Cuba, y digamos su fe religiosa era un elemento central en su visión ideológica. Bueno. Cosa que claramente sus hermanos Raúl y Fidel no compartían. No, a pesar de que fueron a colegios católicos también. Sí. Jesuita. Bueno, gracias Raúl. Que te vaya muy bien. Vamos a seguir este caso. Chao. Está buena. Volvemos en un ratito con el Ojo Con.